Amén. ¿Puedes dar más fuerte ese aplauso al Rey? Dile, te exaltamos, Señor, con todo nuestro ser. Presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz siempre llena mi corazón. Las tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré. De gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida llenas, de gozo mi corazón, de gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Pero el sol de justicia mis ojos pueden ver que venciste en la noche o el amanecer. No temeré, en ti confiaré, no temeré, no temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida llenas, de gozo mi corazón, de gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. En ti me encuentro, seguro estoy, estoy completo, en tu amor. De gozo mi corazón, de gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida llenas, de gozo mi corazón, de gozo mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Amén, dale fuerte el aplauso a Él. Señor, tú eres nuestra esperanza de vida. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fe, Señor. Amén. ¿Cuántos creen que la promesa que Dios nos ha dado es real? Nuestra esperanza es Él y en Él confiamos, en Él esperamos. ¿Cuántos lo creen? Por eso hoy venimos a proclamar al Rey, hoy venimos a exaltar
al único que es digno de la gloria y de la honra. ¿Por qué no le das un aplauso bien fuerte al Rey en esta mañana? Señor, te damos muchas gracias, porque de ti proviene nuestra esperanza, de ti, Señor, proviene nuestra salvación. A ti, Señor, es al único que le damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Puedes darle el aplauso más fuerte al Rey en esta mañana.
cielos la justicia. Destina en los cielos la justicia. Destina en los cielos la justicia. Destina en los cielos la justicia. De ti proviene nuestra salvación, nuestra confianza, nuestra esperanza, Dios. En ti confiamos, Señor. Confiamos en tu bondad, confiamos en tus promesas. Y Señor, hoy confiamos en que tú estás aquí, pues tu promesa, tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Aquí, Señor, somos más de 3 los que hemos venido a buscarte. Y hoy sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Por eso queremos decirte que te amamos. Queremos dedicar, Señor, estos minutos, este tiempo a adorarte a ti, a exaltar tu nombre. Tú eres el único que mereces la gloria. Tú eres el único, Señor, que mereces la adoración. Y estos minutos te los queremos dar a ti. ¿Por qué no levantas un momento tus manos ahí en tu lugar? Y dile al Señor: Señor, hoy vengo a exaltar tu nombre. Vengo a exaltarte a ti, Señor. Vengo a adorarte a ti, Jesús. Precioso Dios amado,
precioso, precioso, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor, solo tú mereces toda la adoración. Padre, hoy reconocemos que solo tú eres el Señor, solo tú eres nuestro Rey, solo tú eres nuestro Dios. Solo tú eres nuestro Señor. Padre, hoy es tu nombre que venimos a levantar, venimos a declarar, Señor, junto con los cielos, junto con toda la creación, junto con los ángeles, Señor, que no hay nadie como tú.
Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Y es tu nombre que es sobre todo nombre. Hoy venimos a darte la gloria a ti. Puedes levantar tus manos al cielo y declarar una vez más: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Puedes dar un aplauso fuerte a Él en esa mañana. Dile: Señor, es tu nombre el único digno de gloria, digno de la honra. Dale más fuerte el aplauso a Él. Exaltamos, Señor. Oh, trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. De todos los tiempos, el más comentado, el que más ha tocado al mundo entero. Es interesante porque Dios así lo establece, así lo había dicho. Y precisamente un día como hoy, el domingo, después de que Jesús fue tomado y fue martirizado, fue crucificado, muere en la cruz del Calvario y posteriormente es bajado de la cruz porque era la ley, no podía quedarse en ese día nadie colgado en el madero, nadie de los justiciados. Y exactamente al tercer día de su muerte, que era el domingo, el primer día de la semana, resucita conforme a las Escrituras. Y mire, dice así la palabra de Dios en el capítulo 24, verso 1. Dice la palabra, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Parece que eran mujeres que habían caminado con Jesús, así como los discípulos. Y parece que cuando se cumple todo lo que Jesús había anunciado con mucho tiempo, además que únicamente confirmaba lo que ya habían dicho los profetas y toda la ley en el Antiguo Testamento, entonces de repente sucede lo que ya estaba escrito y parece que los agarró por sorpresa. Esto habla del grado de incredulidad que hay en la vida de un ser humano. Y aquí podemos ver dos grupos de personas. Y déjeme decirle que no veo a ningún discípulo, ni de los que caminaron con Jesús, ni las mujeres, ni los hombres, que hubieran dicho, esto está cumpliéndose. No lo dijeron hasta que vino el mismo Señor Jesucristo y tuvo que abrir el entendimiento de ellos para que pudieran comprender lo que estaba pasando. Pásese conmigo hasta el versículo 44, verso 44, ahí mismo en el capítulo 24 de Lucas, dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras. Ahora es Jesucristo. Jesús mismo les está diciendo que es lo que ya Él les había dicho y lo que estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían hablado de Él. Estas son las palabras, Jesús está hablando, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestido del poder desde lo alto. Vamos a orar, ore conmigo. Padre, te amamos y bendecimos tu precioso nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque un día como hoy, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, resucitó, venciendo a la muerte, se levantó de los muertos y también, Señor, para darnos fe, para infundir fe en nuestros corazones y para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Padre, oramos, abre mi entendimiento. Dígale al Señor, abre mi entendimiento. Quiero recibir, Señor, lo que tú hoy tienes que enseñarme. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos amados. Fíjese que es importante porque Jesús les había hablado, había enseñado, había dicho, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores, que sea levantado, que sea crucificado, que muera en la cruz y al tercer día resucite de entre los muertos. Era algo que ya había sido claro en ese sentido, pero fíjese que desde que empieza a suceder todo eso, empieza la incredulidad, empezaron a decepcionarse. Cuando Jesús fue tomado para ser maltratado, cuando fue llevado y condenado injustamente, todo esto ya lo había anunciado, ya se los había dicho, y cuando estaba pasando, parece que se les olvidó, parece que algo había pasado ahí. Y yo quiero enfocarme en que había dos grupos, y dentro de el grupo que los seguía, los apóstoles, los seguidores, las mujeres que anduvieron con él, los varones, y ellos mismos no creían, porque es algo imposible de creer para un ser humano como cualquiera de nosotros. Es algo difícil. Sin embargo, Jesucristo les mostró que Él es Dios, tiene poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte, y que todo lo que Él dijo se tenía que cumplir, tal cual lo había dicho en su palabra.
y les insistía. De manera que tuvo que venir Jesús después de haber resucitado para presentarse delante de ellos y decirles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué no creen todo lo que yo les había dicho? Yo les advertí, les dije que era necesario que yo fuera entregado en manos de pecadores, que fuera crucificado, que muriera, pero que al tercer día me iba a levantar, iba a resucitar de entre los muertos. Y lo vemos por ahí yendo por aquellos que ya iban camino a su tierra. Ahí los alcanzó en el camino a Emaús y los hizo regresar. Y después cómo se presenta con todos los apóstoles y cómo llega con unos y algunos le dicen: no, Tomás dijo: yo no creo hasta no ver sus marcas. Yo vi cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies, y yo necesito ver esas marcas, si no yo no voy a creer. Jesús se presenta y le enseña las manos, le enseña el costado, le dice: ¿ahora sí crees? Y Tomás se postra ante él, le dice: Señor mío y Dios mío. Parece que es una tarea de Dios y que la sigue haciendo aún con nosotros. Y yo alabo a Dios y bendigo su precioso nombre. Dice la palabra de Dios en el verso 44, que el Señor les dijo: esto es todo lo que dicen de mí los salmos y los profetas. Se cumplió todo, se está cumpliendo absolutamente todo en nosotros. Es necesario que se cumpla todo. Y dice que les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento y pudieron comprender y pudieron entender. Por eso nuestra oración en esta mañana es que Él nos abra el entendimiento para poder comprender estas verdades tan maravillosas. Yo quise empezar esta prédica. Adelante, por favor, porque ¿sabe qué? El mundo entero están a través de la historia han destacado algunas maravillas en el mundo, ¿verdad? Y hablamos de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Y entre ellas, ahora creo que hay 7 antiguas y 7 modernas. Pero bueno, vamos a mencionarlas solo por esto. Y en primer lugar está la gran pirámide de Giza. En los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Alicaraza, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, hay otras, ¿no? Como las cataratas del Niágara, el Partenón en Grecia, en Atenas, el Coliseo romano en Italia. Y todos estos lugares y todas estas obras, la gente se mueve de un lugar a otro y van para ver esas maravillas extraordinarias, nunca vistas, pero van a ver algo que existe, algo que está ahí, algo que es tocable, es tangible, es visible. Y se mueven porque saben que está ahí. Y ahí lo tienen y lo conservan para que vengan de todas partes del mundo a observar lo que hay ahí. Son los monumentos al ego, al egocentrismo, monumentos a exaltar la sabiduría, lo extraordinario. Ahora la muralla china y todo eso, y van y la observan y la tocan y se paran en ella y ven. ¿Verdad? Cuando van a ver las cataratas del Niágara en Canadá, ¿verdad? La gente va a observar ese majestuoso panorama que está ahí y esto natural que se da. Pero hay algo, déjeme decirle, que sobrepasa a todo esto, sobrepasa el interés de todas las naciones de la tierra. Y es algo que no existe. Van a ver algo que no hay nada. Van a ver la nada. ¿Y sabe qué es? Dígalo conmigo: una tumba vacía. Dígalo fuerte: una tumba vacía. El mundo entero, yo creo que muchas personas no tienen interés de ir a ver esto en el mundo, pero la mayoría de las naciones sobre la faz de la tierra han visitado la tierra de Jerusalén, y específicamente van a ver una tumba vacía. No hay nada, van a ver la nada.
van simplemente a ver que no hay nada ahí. Porque en ese lugar, de ahí nuestro Señor resucitó, se levantó. Y está escrito, hermano, está escrito para que creamos, para que usted crea, para que se afirme en la fe. Y déjeme decirle que las encuestas dicen que van millones y millones cada año a Jerusalén, y todo mundo quiere ir a ese lugar donde no hay nada, a ver nada, ¿ah? Solo para confirmar que Jesucristo venció a la muerte y se levantó de los muertos y ahora vive. Cristo vive. Amén. No está muerto, Él vive. Aleluya. Gracias, Señor, te amamos. Gracias, Dios. Adelante, por favor. Por eso le puse yo a esta palabra, quitar la piedra. Quitar la piedra. Y claro, me voy a referir a ese pasaje de Juan capítulo 11, ¿verdad? Ahí, Evangelio según San Juan, el capítulo 11, y precisamente de la resurrección de Lázaro, porque Jesús ahí hace algo y da una enseñanza extraordinaria, y que si usted y yo lo hemos leído muchas veces y lo hemos predicado, lo hemos recibido en prédica, hemos sido enseñados, que es muy conocido. De hecho, déjeme decirle que el mundo entero, aún los que no son cristianos, han oído de Lázaro, el que resucitó Jesús. Pero no saben qué significa, no saben, no entienden la enseñanza, no pueden sentir lo que Jesús quiso transmitir en ese momento y romper y quitar la incredulidad. Es lo que puede impedir que Jesús haga la obra en nosotros. Por eso le llamé a esta prédica, quitad la piedra, quitad la piedra, quita la piedra. Vamos a ver. Dice en Juan capítulo 11, verso del 38 al 41, dice la palabra: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Estamos hablando de Lázaro, cuando Lázaro muere, cuando Jesús viene, ¿verdad? Porque lo mandan llamar Marta y María, las hermanas de Lázaro. Adelante. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Oiga, déjeme decirle que sabían quién era Jesús. Lo habían visto ver milagros. Ya había habido muchos milagros. Ya había resucitado al hijo de una viuda. Ya había sanado a los enfermos. Ya él lo vieron los discípulos tener autoridad y poder sobre las fuerzas naturales. El viento y el mar le obedecían. Ya sabían quién era Jesús. Y cuando Jesús llega y ve que está puesta ya la piedra, y quiten la piedra, quiten la piedra. ¿Sabe? Usted viene seguido aquí, venimos a oír la palabra de Dios. De repente Dios tiene una palabra poderosa para usted y para mí. Pero nosotros a veces estamos como Marta y decimos: no, eso ya no se puede. Yo creo que ya no es posible. Ya se me fue el tiempo. Ya Marta le dijo al Señor: Señor, ya hiede, ya tiene tiempo, ya no es posible. Ya no es posible. Y Jesús, oiga, la palabra de Dios dice que Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo creo que Jesús insiste porque necesitamos estar despiertos. Él abre nuestro entendimiento para poder ser apercibidos y poder crecer en la fe, llenarnos de su palabra y entender que Dios hace milagros sobre lo que es increíble y no es posible para los seres humanos. Ese es el campo donde Dios se mueve. Por eso insiste: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Adelante, por favor. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Yo creo que Él tiene que insistir en su corazón y en el mío, y tiene que decirnos esta mañana: quita la piedra.
Porque lo que yo voy a hacer, para ti quizá no sea posible, mas para mí nada hay imposible, dice Dios. Nada es imposible para Dios. Quita la piedra, quita la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sigue diciendo: lo digo por estos. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que estos entiendan que tú me has enviado. Qué interesante, hermano. Adelante, por favor. Jesús espera que se ha quitado el estorbo, aquello que nos impide que el milagro suceda. Puede ser indiferencia, un pecado, falta de fe o incredulidad o la inconstancia. Déjeme decirle que hay muchas cosas que pueden venir y que puede ser: no, yo ya, ¿sabes qué? No, mira, es que a mí me hicieron esto y la verdad estoy decepcionado. Apenas escuchaba un testimonio por ahí muy fuerte de una personita que se estorbó ahí por un cristiano que le dio testimonio y después lo vio viviendo peor que los incrédulos. Y esto se decepcionó y dijo: no, es lo mismo, y se apartó de Cristo. ¿Qué es la piedra? ¿Cuál es la piedra? ¿Qué es aquello que hoy debemos quitar? Como un clamor de parte de Jesucristo, Él dijo fuerte: quiten la piedra. El problema está dentro. Quiten la piedra. ¿Qué es aquello? Algunos de nosotros algún día nos vimos apasionados, queríamos servir, queríamos llenarnos del Señor, éramos diligentes, estábamos en todos los servicios y de repente vino una decepción, un desánimo, vino como un letargo a nuestras vidas y empezamos a decir: ya, hay de vez en cuando, hay cuando sienta devoción, y se van parando. Oiga, ¿será que es la inconstancia? ¿Será que es la incredulidad, la falta de fe? ¿Qué es aquella piedra que te ha impedido a ti ver lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es la piedra? ¿Te estorbó alguien? Quita eso. Escucha la voz de Jesucristo. Vuélvete a Él. Quita la piedra, quita lo que estorbe para que puedas ver el milagro. No temas, cree solamente. Había un varón llamado Jairo, ¿se acuerda usted de este pasaje, verdad? Y él fue a Jesús y le dijo: ven, mi hija está muriendo. Ven y pon tu mano sobre ella y mi hija vivirá. Poco después vino la gente de la familia y vinieron las amistades y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, ya está la niña muerta, ya murió. Jesús escuchó, mire, adelante por favor. En Marcos capítulo 5, verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermano, ¿qué es aquello que hoy necesita un toque de la gracia de Dios para que resucite en ti? A mí me decepciona, me entristece ver a parejas que se están desvaneciendo porque supuestamente el amor ya no es el mismo que al principio, ¿verdad? Oiga, ¿no será que usted necesita quitar la piedra para que escuche con un clamor desde el corazón de Jesucristo? Para que pueda experimentar la resurrección de esa pasión que un día usted tenía por hacer bien las cosas, por mantenerse firme en las promesas, por cumplir el pacto que usted hizo delante de Dios. ¿No será que usted necesita quitar la piedra para que Jesús haga el milagro y esta mañana haya vida y resurrección en nosotros? Aunque haya voces. Había muchos que le vinieron a decir: ya no molestes al maestro, ya murió, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente.
Parece que era algo insistente que Jesús hacía de continuo. Cuando aquel hombre se acercó a Jesús y le dijo, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le respondió, si puedes creer tú, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Crees? Y dijo, creo, Señor. ¿Será que insiste e insiste Jesús para que usted le crea a Él? Para que quite la piedra, que quite todo estorbo, que quite todo aquello, que venga las voces a su alrededor. Aquí vinieron, Jesús dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, cree solamente. Adelante, por favor. Nunca es tarde para recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que mientras hay vida y esperanza, hermano amado. Amén. En Juan capítulo 11, verso del 17 al 27, y vamos al mismo relato de Lázaro, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Adelante. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Adelante, por favor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Déjeme decirle que vemos en esta parte que Marta estaba convencida, ya no hay nada que hacer. Y en una forma muy amable, le dice a Jesús, Señor, llegaste tarde. Llegaste tarde. Si hubieras venido con tiempo, mi hermano no habría muerto. Qué interesante, hermano, porque esto refleja que estaba más fincada en la realidad, en lo que estaba viviendo, que en el poder de Jesús. Qué bueno que Jesús está aquí, pero ya no hay nada que hacer. Te tardaste, Señor. Déjeme decirle que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Sabe? Fíjense que esto pasa en nosotros y en nuestros corazones. Realmente nos convencemos de que hay cosas que ya no tienen remedio, que ya no pueden ser, cuando la voluntad de Dios es darnos vida, es avivar en nuestros corazones la fe, es hacernos crecer y madurar y mantener una fe viva con la palabra de Dios. Es que no se nos olvide lo que Jesús ha dicho, lo que tiene todavía, lo que falta por cumplirse. Todo lo que Él dice tiene cumplimiento. Él dijo, ninguna de las palabras que he hablado caerá a tierra sin que tenga cumplimiento. Él dijo, porque así como la lluvia es enviada y cae y moja la tierra y cumple el propósito por el cual yo la envié, así será mi palabra. Nunca regresa a mí vacía, sino que cumple el propósito por el cual la he enviado. Hermano amado, Él insiste, quita la piedra, quita la duda, quita lo que estorbe, porque está aquí. Mire lo hermoso. Adelante, por favor. Dice la Biblia. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vea usted el grado de incredulidad de una forma amable y respetuosa. No le decían a Jesús, Señor, estás mal. No es posible. No, le decían le dijo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo quiero que ponga atención en lo que sigue, por favor, porque esto es el centro de este mensaje, lo que sigue. Pero Marta seguía insistiendo con su incredulidad. Era una mujer que conocía a Jesucristo, amaban a Jesús, lo habían visto hacer cosas extraordinarias, eran familiares, eran amigos, lo tenían como maestro, estaban ahí, pero había un grado de incredulidad en su corazón. Había algo que estaba estorbando en su corazón y Jesús tuvo que insistir para que lo quitara.
quitar la piedra, quita la piedra, quita lo que estorbe y deja que suceda el milagro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella le dijo, sí, un día ya en la eternidad. Pero Jesús quería dar una lección para usted y para mí en esta mañana. Hoy, en este preciso momento, como dice la palabra, para ustedes los que están vivos aquí, escuchando la palabra, para ustedes es esta enseñanza. Adelante, por favor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero que note algo importante. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un muerto ya no puede creer en nada, ya. Pero dice el que cree en mí. O sea, usted que está escuchando, usted que está vivo, el que cree, ahora es el tiempo. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de ver los milagros, es el tiempo de ver a Jesucristo. Y si usted le puede creer ahora, también entonces vivirá. Eso es lo que dice Jesús. Es interesante, adelante dice, y todo aquel que vive, no los muertos, hermano, los que viven, y todo aquel que vive, y dice, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo le pregunto a usted, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es nuestra confianza y seguridad. Usted y yo hemos oído y hemos participado y hemos experimentado la costumbre que se tiene, ¿verdad? De que después que una persona fallece, bueno, hay que dar algunos servicios, hay que rezar por él para que lo saquen del purgatorio y cosas de esas. No es cierto, hermano, no es cierto nada de eso. La oportunidad es hoy mientras usted vive. Mientras usted vive, hoy puede creer en Jesucristo y hoy puede asegurar su vida eterna y hoy puede ver el milagro. Solo quite la piedra, quite lo que estorba. ¿Qué es aquello que nos está estorbando? A lo mejor es inconstancia. Oiga, necesitamos ser constantes. Los tiempos se han acortado. No solo porque las señales están dadas, sino porque Dios los va a acortar más. Y yo acortaré esos tiempos porque de lo contrario ninguno se salvaría, dice la palabra de Dios. Ni los escogidos siquiera. Adelante, por favor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Adelante, por favor. Cuando venimos a Cristo, es el momento para pedir por nuestra necesidad. Cuando usted viene a un servicio como este, es correcto, hermano. ¿Sabe que cuando usted viene delante de Dios y usted le suplica a Dios por una necesidad propia, sabe que esto agrada al corazón del Señor? En el Salmo 50 tenemos una gran enseñanza y dice, si yo tuviera necesidad de algo, dice Dios, yo no te lo pido a ti, porque todo me pertenece, el mundo y su plenitud es mío. Pero una cosa sí te puedo decir que puedes hacer. Paga tus votos al Altísimo, cumple lo que prometes a Dios y clama a mí en el día de la angustia. Mire nomás, clama a mí en el día de la angustia, dice el Señor, y yo te oiré y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Sabe que Dios se agrada de cuando usted le pide? Cuando usted le dice, Señor, esta es mi necesidad, por favor, ayúdame. Señor, mira, esto es todo lo que estoy. ¿Sabe que Dios dice, sí, es correcto, está bien? Aquí dice en Juan capítulo 11, versos del 1 al 4, adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana. Adelante, por favor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Adelante, por favor. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mandaron a llamar a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, el que amas, está enfermo. Y avisan a Jesús y Jesús dice: esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sabe que el problema de usted, hermano amado, una vez que el Señor lo escucha, una vez que usted se atreve a creer y se atreve a pedir y Dios hace el milagro, es para que le dé la gloria al Señor? Es para que su nombre sea glorificado. Cualquiera que sea la necesidad, hermano, cualquiera que sea. Adelante, por favor. Los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nunca llega tarde. Son perfectos los tiempos de Dios. Dice el verso 5 y el verso 6. Le mandaron a hablar las hermanas: Señor, ven, Lázaro todavía estaba enfermo. Pero dice la palabra: llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Parece que Jesús a veces deja un poquito que transcurra el tiempo, ¿verdad?, esperando que pudieran darse las circunstancias para que pudiera recibir la enseñanza y nos dejara un testimonio precioso como este. No vino de inmediato, pero se estuvo 2 días todavía, se tardó 2 días. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios tiene el control, todo se acomoda? Todo se acomoda. Amén. Adelante, por favor. Decida oír la voz del Señor con fe y obediencia. En el verso 43 de Juan capítulo 11, adelante. Y habiendo dicho esto, clamó. Jesús llegó a la tumba, ya pasó. Déjeme decirle que en el verso 35 de Juan capítulo 11, uno de los versículos más pequeños, más reducidos de la Biblia, Jesús lloró. Había pasado ese momento donde mostró sus sentimientos, ¿verdad?, por el amor que tenía por esa familia. Y que es lo mismo, hermano, cuando hay un ser querido que parte de esta tierra, nos conmueve, ¿verdad?, nos duele, nos sentimos que algo se nos está yendo. Y Jesús también así lo vivió. Sin embargo, ahí estaba Él para darnos esta bendición. Ahí estaba Él. Y dice la palabra de Dios que Jesús clamó una vez que quitaron la piedra, una vez que fue quitada la piedra, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Yo no sé qué es lo que hoy Dios quiere hacer en algunos de nosotros, ¿verdad?, pero lo que sea, tiene que ser quitada la piedra primero, la incredulidad, la falta de fe, eso que usted piensa que ya no se puede. Yo quiero que hoy le diga: Señor, voy a creer en ti y voy a confiar que tú tienes la mejor respuesta para mi necesidad y que lo que tú digas se va a hacer. Quite la piedra, lo que sea que estorbe, quítelo, deje que Dios hoy se glorifique, que el nombre de Jesús sea glorificado. Quitemos la piedra. Adelante, por favor. No tema, solo crea y deje que otro le desate. Y me quiero quedar con esto. En el verso 44, la palabra de Dios dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Cada vez que tenemos una palabra que Dios nos da, viene con una dedicación especial. Y puede ser usted hoy, esta mañana, otros en otro día, etcétera. Pero normalmente a todos nos habla el Señor. Y los predicadores tenemos la encomienda de decirle: crea en esta palabra. Hoy Dios quiere hacer el milagro en usted y le invitamos a venir al frente. Venga. Y nosotros preguntamos: y bueno, ¿y no es lo mismo si voy o no voy? Déjeme decirle algo.
Jesús clamó y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió de la tumba atadas las manos y los pies y envuelto el rostro en un sudario, tal como era costumbre de envolver a los muertos y meterlos a la tumba. Así salió. Y Jesús da una orden como la dio. ¿Acaso Jesús no podía quitar él la piedra? Claro que podía, pero tenía que hacerlo para alentar la fe de muchos. Oiga, le doy testimonio, mi fe ha crecido cuando he orado por gente y veo el milagro hecho. Dios no tiene misericordia solo del que pasa al frente y necesita el milagro, sino también de los que oramos en obediencia a su palabra. Y Dios hace el milagro y todos somos bendecidos. Habrá momentos en que Dios le esté diciendo, ven, Lázaro, ven fuera, ven, acércate. Y nos dice a otros, desátenlo y déjenlo ir. Esto es lo que significa cuando venimos. Oramos por usted en obediencia a la palabra y el milagro sucede, las cuerdas se caen. Hay que desatarle, hay que quitar las ataduras que le ataron ahí adentro de esa cueva. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la piedra, quite la duda de su corazón, quite lo que estorba, créale a Dios hoy, créale hoy. Marta le dijo, Señor, ya es de 4 días, hiede ya no hay posibilidad. Algunos de nosotros podemos decir, Señor, mi asunto ya hiede, mi asunto ya no se puede, ya está más que perdido, ya está, ya ni me quiero acordar. Y Dios dice, quita la piedra. Quita la piedra. El Señor se glorificará en esta mañana. Amén. Gloria a Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. ¿Se pone de pie conmigo? Gracias, Dios. Le voy a pedir que cierre un momento sus ojos ahí donde está, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos por un momentito. Y déjeme decirle que quizás hoy sea usted el propósito de toda esta prédica. Muy posiblemente yo mismo me he visto en momentos donde necesito, como Pedro, decirle, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. A lo mejor usted ha decaído en su fe, usted que era apasionado, que buscaba a Dios con todo su corazón y de repente ha venido a menos y usted lo sabe. Es el tiempo de elegir, Señor, hoy aquí está mi necesidad. Escuche la voz de Jesucristo, escuche que le está diciendo, quita la piedra, quita la piedra. La voz de Jesús se escuchó y quitaron la piedra de inmediato. Ahora sí pudo hablarle al problema. En el nombre de Jesús. Y para poder liberarle de esa condición lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera, sal de esa condición. Hoy el Señor nos dice, sal de esa condición de oscuridad, de tinieblas, de incredulidad, de falta de fe. Sal de esa condición en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y él dijo, desátenle y déjenle ir en el nombre de Jesucristo. Cualquiera que sea su necesidad, o quizás sea, usted reconoce que su fe ha venido a menos, que usted se siente desanimado, déjeme decirle, es tiempo de dejar que Jesús vuelva a la vida otra vez. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesucristo. Quiero decirle, venga por favor al frente. Venga al frente, venga, déjenos orar por usted. Déjenos hoy cumplir con el propósito de Dios, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea. Sé que hay gente, a veces no hacemos el llamado y se van deseosos de que hubiéramos hecho el llamado porque querían que oráramos por usted. En el nombre de Jesús hoy lo haremos, hoy oraremos por su necesidad. Hoy le decimos, Señor, yo quito la piedra, quite la piedra en el nombre de Jesús. Yo quito toda duda, toda incredulidad, todo desánimo se va de mi vida. Hoy voy a creerle a mi Dios. Hoy creo que Jesucristo tiene poder
Él tiene poder para resucitar lo que ya se ha muerto en el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor quiere hacer el milagro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Esta es tu obra, Padre. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada milagro que tú vas a hacer en tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Oh Dios, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Amamos. Si hubiera alguien todavía que necesite oración, puede venir al frente. Y si no, estamos despedidos. Que Dios le bendiga. Que tengan un excelente principio de semana.